como tú, María. Bueno, y aquí seguimos con Paula Celaya, que nos está contando cómo ha sido este caminar con Jesús y con María, y bueno, también con su familia. Paula, estábamos hablando de que hay un testimonio en tu familia, ¿verdad? Sí. Vamos a contarlo. Bueno, mira, mi mamá siempre ha sido muy, muy devota de la Virgen de Guadalupe. O sea, mi mamá siempre ha sido muy católica, muy creyente, pero la Virgen de Guadalupe siempre fue su virgen, o sea. Sí. Cuando yo tenía 19 años, o sea, estábamos viviendo en este país, yo ya me había ido a vivir a la universidad, ya no vivía con mis papás. Yo vivía en la Universidad de la Florida en Gainesville, mis papás seguían viviendo acá en Miami. Y era un diciembre, mi mamá se había ido a pasar la Navidad con mis abuelos en Medellín y mis hermanos medios, yo tengo 2 hermanos mayores del primer matrimonio de mi papá, habían venido a pasar Navidad con sus hijos, con mi papá y conmigo. Yo me había adelantado a Nueva York con una de mis mejores amigas y mi papá quería hacer un viaje en carro de Miami a Nueva York con mis hermanos y con mis sobrinos. Y en la vía a mi papá le dio un infarto cardíaco masivo, llegando a Baltimore. Eso fue el 31 de diciembre del año 2003. O sea, iba a ser 2003, 2004. Porque yo digo que Dios lo pone a uno en el lugar donde lo tiene que poner y todo. A mi papá lo tuvieron que llevar en un helicóptero, o sea, le dio el infarto manejando, o sea, iba con mis sobrinos en el carro y todo. Pararon en la autopista, un helicóptero se lo lleva en la mitad de la cosa y lo pone en el Johns Hopkins Hospital, que es el mejor hospital de cardiología del mundo. O sea, si mi papá no hubiera decidido hacer un road trip, no hubiese estado ahí. Claro. Y mi mamá estaba en Colombia. Te estoy hablando que eso fue hace 22 años. 21 o 22 años. Y 21. En ese momento no habían tantas aerolíneas que vinieran. Entonces mi mamá no podía viajar porque estaba lleno, 31 de diciembre. Bueno, eso fue horrible. A mi papá le hicieron una operación. O sea, mi papá terminó una operación de corazón abierto muy complicada, en la que a ellos al principio les inducen un coma, pues porque la operación es muy delicada. El 5 de enero, mi mamá me dijo, el 7 viajo por Miami, ven, encontrémonos en Miami, viajamos otra vez donde tu papá. Mi papá estaba pues conmigo y con mis hermanos, pero estaban mis sobrinos, o sea, y me dijo, ya, pues vuelo o sea, ven, trae ropa, no sé qué. Okay. Eso fue el 5 de enero por la noche. Yo hablé con mi mamá y ella ya estaba, pues ya el que hoy en día es mi esposo era mi novio. Sí. Y ella me dijo, pásame a David, yo hablo con él. Y yo me acuerdo que ella le dijo, cuídamela mucho. Ya, no volví a hablar nunca más con mi mamá. Porque esa noche a mi mamá le dio un derrame cerebral masivo. Entonces yo tenía a mi papá y a mi mamá en coma al mismo tiempo en 2 lugares del mundo. Mi papá estaba en Baltimore, mi mamá estaba en Medellín y yo estaba en Miami. Porque yo había venido porque mi mamá venía. Fue horrible. ¿Qué hiciste? Fe. Ay, Dios mío. ¿Qué más te sostiene en ese momento? Claro. En ese momento, pues yo he sido creyente toda la vida, pero es que hasta una persona que no es creyente se pega de la fe. Claro. Porque el milagro. Claro, yo no quería que mis papás se murieran. O sea, estaban en coma los dos. Mi papá ya había salido del coma inducido y no se despertaba. Es más, desde el 6 de enero estuvo 6 días más en coma. No se despertaba. Y entonces a mí me toca la difícil decisión de ¿para dónde cojo? Exacto. ¿Uno qué hace? ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde mi papá? ¿Para dónde mi mamá? Y yo soy única hija de ambos, más mi papá sí tiene hijos del primer matrimonio. Entonces mis hermanos se quedaron con él. Y yo volé a Colombia, Medellín, y es enfrentarte a
mi mamá le dio un derrame cerebral masivo. O sea, a mi mamá se le murió todo el cerebro izquierdo. Ay, no, Paula, Dios mío. No es una cosa que se mejora. No. Y en el momento que yo llegué me dijeron, va a quedar en coma, nunca los va a reconocer, no sé qué. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía, si a mí me pasa una cosa de esas, desconéctenme. Y tenía 19 años, porque tú me dices que ahora cuando tengo 42 digo, ok, ya soy madura, pero en ese momento yo era una niña. Una niña, sí. Y yo le dije a los doctores, si está conectada, desconéctenla. Porque como yo era mayor de 18 años, todas las decisiones estaban Claro. en mí. Sí. Y toda la responsabilidad financiera estaba en mí. Claro, porque tu papá también está en coma. Y yo fue lo peor, imagínate esa época. ¿Y entonces qué pasó? Y entonces me acuerdo muy bien que unas amigas me trajeron una Virgen de Guadalupe y yo la puse en el cuarto con mi mamá y le empecé a hablar y le dije, mami, por favor, o sea, si te vas a morir, por favor, vete ya. Porque es que a mí no me pueden tener sufriendo. Uno en Baltimore y uno en Medellín, o sea, esto no puede ser eterno el sufrimiento. Pero si te vas a quedar aquí, tú no puedes ser un vegetal. Tienes que de alguna manera reaccionar y poder interactuar conmigo, porque yo sola no puedo. Y esa noche me acordé que mi mamá siempre decía que a ella nunca, si le pasaba algo así, yo no sé por qué mi mamá hablaba de como si le fueran a pasar estas cosas, no sé. Ella decía que si le pasaba algo así, que la metieran a la ducha, que no la limpiaran, ¿sabes? En los hospitales los limpian como con pañitos. Y esa noche fueron dos de mis mejores amigas desde que estamos muy chiquitas y les dije, ayúdenme a meterla a la ducha. Y la enfermera nos acolitó la cosa y la metimos y la bañamos. Entonces, bueno, se quedó dormida. Y yo me quedé dormida con mi mamá, como así al ladito en la cama, y la viré, no sé qué. Y esa noche mi mamá empezó a reaccionar. Pues, a reaccionar, me empezó a tocar la cabeza, no sé qué. Y con los días le quitaron el tubo para comer. Entonces, no, es que ella tiene un tubo para comer. Y yo, bueno, y me estaba comiendo una empanada un día y me la quitó y se la comió. Yo, ella no necesita un tubo. Entonces ya no era un vegetal, ya reaccionaba. Claro. Y bueno, mi mamá, digamos que recuperó el sentido de reconocerte y de alguna forma comunicarse con señas, con miradas. Mi mamá nunca volvió a hablar, jamás. No. Y todo el lado derecho de su cuerpo está paralizado. Pero sin embargo, volvió a caminar, arrastrando el piecito. Se maquilla divino sola, Ay, es qué súper linda. vanidosa, se arregla, tararea las canciones favoritas y sigue conmigo 22 años después. ¿Y cómo está en este momento actualmente? Pues, a ver, mi papá no se murió. Sí. Mi papá se despertó con la noticia de que mi mamá estaba en esta No, situación. bueno, qué despertar. O sea, el año 2004 para mí fue un año sí, horrible. difícil. Horrible. O sea, todas las pruebas malucas que te pueden mandar. Horrible. Y mi papá se volvió a despertar, volvimos y yo rezaba. Pues, con lo que me acordaba que me habían enseñado en el colegio, con lo que yo sabía, con lo que me habían inculcado. Y nada, mi mamá la paró la fe. A mi mamá la para la fe. Mi mamá está viva porque mi mamá tiene fe. Mi mamá tiene 259 vírgenes con un altar. Tiene... nunca le he podido llevar a México porque me da un poquito de susto llevarla al DF, porque es un poquito complicado. O sea, ella puede caminar y se mueve de todo, pero es un poquito complicado. Pero siempre le he dicho, mamá, te voy a llevar a la Virgen de Guadalupe. Cuando yo he ido 2 veces, he ido por mi mamá. Claro. O sea, le he traído el rosario a la Virgen de Guadalupe, le he traído la Virgen bendita. Claro. Cada que van mis amigas le traen cosas de la Virgen de Guadalupe. O sea, Ay, mis qué amigas le traen linda. cosas a mi mamá. Eso, entonces ¿sabes? Y tu Como que mamá, siempre le he sentido en lo ahí. que se puede comunicar, ella dice que es un milagro, o sea, ella Sí, cómo yo lo creo. manifiesta. Yo no sé si mi mamá lo manifiesta, pero yo sí lo manifiesto. Pues porque para mí sí fue un milagro. Y fue un milagro que mi papá volviera a vivir. Mi papá vivió 10 años más después de eso. Ah, ok, tu papá se recuperó Mi del papá se infarto. recuperó Ujú. del infarto, digamos. Yo ese año fue un año muy difícil. Un año en el que me tocó madurar y crecer. Sí, a los 19 años, sí. O sea, lo que una persona vive en 50, yo lo viví en un año. Y tomar decisiones. Sí, horrible.
y salir a trabajar porque yo no sabía dónde estaba la plata de mis papás. Tantas cosas que no te enseñan. Claro. Hoy en día no soy así con mis hijas, créeme. Nada, pues volverse a recuperar de todo, se fueron a vivir a Colombia, en Colombia había un poquito más de ayuda, pero 10 años después a mi papá le dio un cáncer terminal, duró 5 meses y se murió. Y ahí me vino de nuevo la realidad difícil de la enfermedad de mi mamá. Claro, porque tu papá era ese compañero, el soporte para ella. Todo, y vivía con mi Todo. papá. Y entonces yo me la tengo que traer a vivir a Estados Unidos, pues porque cómo la voy a dejar sola. Claro. Cambiar mi casa completa. Yo ya tenía 2 niñas chiquitas. Isabela tenía 4 años y Sabrina tenía 2. Y 6 meses después me doy cuenta que estoy embarazada sin buscarla. Y en eso sí te puedo decir un testimonio muy bonito, porque yo todo el embarazo lloraba, no porque no quisiera la bebé, o sea, yo quería un bebé, o sea, ya un regalito pues y ya, entonces no hay vuelta atrás. Pero yo todo el embarazo le decía, Dios, ¿por qué? ¿Por qué más? ¿Por qué más responsabilidades en este momento Sí, claro, tan con tu difícil? mamá en la O sea, es que mi mamá condición, sí. cada año se pone peor Claro. porque se deteriora, porque no se puede mover mucho, porque pues hay que moverla. Y era yo sola, Sí. porque yo soy única hija de mi mamá. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y todo el embarazo, bueno, es una niña. Entonces, bueno, ¿y cómo se va a llamar? No, no sé cómo se va a llamar, yo no tenía ánimos de nada. Y una amiga me dijo, bueno, pero si siempre te gustó Miguel, me gustaba Miguel como el ángel de la guarda. Entonces, ¿por qué no Miguel? Y yo, no, porque no es un niño, es una niña. Bueno, Miguel, Michael, Micaela. Yo ahí sí me gusta Micaela. Se llama así por eso, por ninguna otra razón. Pero Micaela nace y viene la señora que registra en el hospital el nombre. Sí. Me dice, ¿cómo se llama? Y le digo, se llama Micaela. ¿Y por qué se llama Micaela? Y yo, pues no sé, porque nos gustó el nombre. Dice, ¿pero qué significa? Yo no sé. Y me dice, ¿la va a poner sin saber qué significa el nombre? Y yo, sí, busque qué significa el nombre. Y yo, Google, ¿qué significa el nombre Micaela? El nombre significa Dios es justo. Ay, qué lindo. Esa fue la Sí, respuesta a mi sí, pregunta claro, de todo el embarazo. claro. Y ha sido Un regalo lo hermoso más de la vida, me hermoso. imagino. Ese ha sido el equilibrio de mi familia, la más divina, sí, no sé cómo explicarlo. Un regalito que me claro. mandó mi papá y Dios. Pero en su momento Fue no lo duro, entendía, claro, asimilar todo Pero- y lo que tú dices, la responsabilidad. Pero Paula, yo veo en toda esta historia tan bonita, pero tan fuerte también a la vez, Muy. ha sido milagros de amor también, milagros de fe. Total. Porque que tu mamá esté en ese momento todavía con ustedes, como tú dices, es la fe de ella y el amor, me imagino que tiene con la Virgen María. Entonces me imagino que tu mamá es de las Sí. mujeres que hay que ponerles el rosario. Total. Y la que va a misa todos los fines de semana, y le salió una nieta muy rezandera, que es la segunda. Ajá, tu hija. La segunda. Ajá, La del la medio. mitad, sí. Porque yo creo que la fe existe en todos, pero todos la expresamos de una manera Sí, diferente. diferente. O sea, yo creo que todos creemos, pero lo vemos de diferentes maneras. Y yo sí he sido muy de respetar eso, porque para mí Dios nunca ha sido un Dios castigador. Eso es lo que yo siempre he sentido en mi corazón. Entonces, pues yo soy como muy, yo les he inculcado, pero no les exijo. Y las tres, o sea, cuando yo me he enfermado, me traen las vírgenes y me las ponen al lado. Eso no se da cuenta. Claro, claro. Con- Y más porque ven a la abuelita. Con bobadas así. Sí. ¿Qué le van a dar a la abuelita? Mami, démosle una virgen de yo no sé qué. Pues se dan cuenta, ¿sabes? O nos vamos de viaje. ¿Qué le vamos a llevar a la abuelita? Mami, mira, vi un rosario, no sé qué. Pero siempre dije que iba a llevar a mi mamá a Roma, al Vaticano. No la puedo llevar. Fui a Roma y cuando estuve ahí dije, yo a mi mamá no la puedo traer aquí. O sea, es imposible que caminen estas calles empedradas, es todo eso. Pero cuando yo entré al Vaticano, a la Basílica de San Pedro, yo decía, yo no estoy aquí hasta mi mamá, como si mi mamá estuviera. Entonces, bueno, lo viví por ella. Y ya.
Tú has sido Entonces, ese bastón para ella y también debe ser difícil por ser hija única. muy. No le recomiendo a nadie que tenga solo un hijo. Esa es la verdad. Y la voy a decir 1500 veces. Es horrible ser único hijo. No cuando estás chiquito y no por los juguetes, sino por el gusto. Eso no. Es que cuando tus papás se enferman, cuando tus papás se vuelven tus hijos, qué difícil. Pero ahí está el amor también, ahí está el amor que lo Total. soluciona y está también, como tú dices, la fe, esa fe que Total. uno también lo sostiene, porque me imagino que tú también tuviste que pegarte a Jesús y a María Total. para salir de esa situación tan fuerte adelante, porque es que tener los papás al mismo tiempo en coma, Sí, horrible. o sea, no es tan fácil que digamos, y uno en un lugar y tu mamá en otra parte, y tomar decisiones con 19 años. Y no se acaba. O sea, yo llevo 22 años cuidando sin parar a mi mamá y ahora las niñas y en la adolescencia es más difícil y yo hablo mucho con Dios. O sea, yo hablo con Dios, así como si fuera mi amigo. Yo, pero ¿por qué me estás diciendo que pues vení, no? Ponémela más fácil, mostrame el camino. Y cuando me quejo, me muestra a alguien que lo tiene peor que yo, Claro que sí. porque así es. Y Paula, en este caminar me imagino que también te has encontrado, aparte de los ángeles de tu fundación que tienes, me imagino que también has encontrado esa familia que también se convierte en los amigos. Uy, total. Mira, En todo este somos proceso. inmigrantes. Sí, Vivimos en un país donde no tenemos familia. no, Y tenemos 3 familias que han sido la familia que escogimos. sí, La familia que escogimos. Punto. Eso no hay nada. Y la familia que uno escoge a veces se convierte en una familia más del corazón y los que de verdad te ayuden, los que de verdad están ahí. Porque son los que ves todos los días. O sea, nosotros somos 4 parejas de amigos y los niños son muy parecidos en edades. Esos niños son mis sobrinos. claro. Igual como mis sobrinos de sangre, pero son mis sobrinos. O sea, cuando yo estoy mal, ellos agarran a los niños, con mi mamá. O sea, este fin de semana uno de mis amigos me tuvo que traer a mi mamá. Claro, sí. Y yo, Pipe, qué pena porque es como mi tía, yo la traigo, la cuido, no sé qué. En diciembre nos fuimos todos de vacaciones juntos y mi mamá era feliz con todos y todos la amaban y yo decía gracias porque esta es la familia que yo he necesitado siempre. Y esa familia que también camina con uno en la fe, esa familia que también uno hace aquí, por ejemplo, en esta Claro. ciudad, que aquí es donde mi fe se fortaleció más. Claro. Aunque yo vengo de un colegio católico, pero no sé si a ti te pasa que uno encuentra muchas amigas también en este caminar y que uno lo puede, se pueden acompañar y lo puede disfrutar aún más. Totalmente. Pues yo creo que son las amigas que te acompañan en los momentos más difíciles y los amigos en general, los que se convierten en la familia y los que te ayudan a caminar en la fe. Paula, creo bueno, que vamos a es hacer eso. un pequeño corte, pero ya venimos. Vamos a seguir aquí en Quiero decir que sí. Quiero decir que sí, como tú, María. Claro que sí, como tú, María. Bienvenidos aquí a Quiero decir que sí. Miren, este es un espacio que creamos para contar ese milagro de amor, ese testimonio de fe, ese quiero decir que sí con Jesús y con María. Y hoy tenemos una invitada que nos va a contar cómo ha sido caminar en la fe al lado de Jesús y María. Con nosotros está Paula Celaya. Paula, bienvenida. Gracias, Hasta que por Juliana. fin Gracias, sí, se pudimos nos estar dio. aquí en el Jardín de la Virgen María, porque pues yo sé que tú tienes una historia así de amor, como todas, con Claro la que Virgen sí. María. ¿Cómo estás? Bienvenida. Estoy muy bien, gracias por invitarme, gracias por tenerme en este espacio tan lindo. Ay, gracias, Paula. Bueno, vamos aquí a acomodar un poquito aquí El micrófono, Bueno, perfecto. bueno, Paula, ¿cómo ha sido esta historia? ¿Cómo ha sido este caminar? Bueno, yo creo que desde chiquita me enseñaron a querer a la Virgen, pues a tenerla siempre presente conmigo y la Virgen y el ángel de la guarda son como los que siempre he tenido ahí desde muy chiquita.
En el colegio, yo estudié en un colegio católico en Medellín y pues la Virgen era como la patrona del colegio. Entonces pues nada, ahí como que desde chiquitita la siento en mi corazón y la tengo conmigo. Y durante mi vida en situaciones difíciles y en las no difíciles pues la siento muy presente. María, ¿qué es ese modelo que, bueno, nosotras que crecimos en un colegio católico, Correcto. yo también me crié en un colegio así de monjas, de madres escolapias españolas, entonces la figura de María era supremamente importante y uno Totalmente. creció con ese modelo que lastimosamente ya en los colegios ahora, hoy en día, es muy poco lo que Bueno, se ve. tienes que ir a un colegio católico para Exacto, un que colegio te católico. lo enseñen o en tu familia, pues. En mi casa yo soy mucho de hablarle a mis hijas. No, nosotros hablamos y cada una siempre ha tenido como su virgencita en el cuarto y todas las noches le rezamos y bueno, yo creo que es también lo que uno enseña en la casa. Claro que sí. Es mucho eso. Entonces tú vivías en Colombia. Sí, viví en Colombia hasta los 16 años y luego mis papás me trajeron a vivir a Estados Unidos. ¿Y cómo fue ese cambio? Horrible. Fue muy difícil porque en ese momento había una situación en Colombia difícil de Sí. seguridad y económica y mis papás decidieron pues emigrar. Mi papá ni siquiera era colombiano, mi papá era hondureño y vivió muchísimos años aquí en Estados Unidos. Mi papá era ciudadano americano, entonces yo siempre sabía que cuando me graduara del colegio me iba a venir a estudiar aquí. Yo quería eso, pero el cambio vino 2 años antes de graduarme del colegio. Mis papás tomaron la decisión y nunca me dijeron. Por eso digo que es difícil. Me trajeron de vacaciones y cuando estábamos aquí de vacaciones me dijeron, no, no, es que no vamos a volver, nos vamos a quedar. Ay, qué Y duro. ahí fue muy duro, porque emigrar sin saber Sí, claro. es horrible. No se lo recomiendo a nadie. A los hijos hay que hablarles. Claro, Por más duro contarles. que sea, le tienes que explicar las cosas, tienes que dejar que cierren los capítulos. Sí, eso sí. Y bueno, y abran uno nuevo, por más difícil que sea, pero pues a mí no me dejaron cerrar el capítulo. Entonces creo que eso es como un capítulo que se quedó abierto y que siempre he querido volver y volver y volver. Y es por eso, porque nunca lo cerré. Claro. Y entonces, y en ese momento, ¿cuántos años tenías, más o menos? Tenía 16 años. Ah, bueno, es una edad Dificilísimo. complicada. Ahora los que yo 16. tengo una hija de 16 años en este momento y digo, Dios mío, o sea, donde yo me la lleve y no le diga nada, se muere. Claro, porque es donde, en esa edad, es donde uno está con los amiguitos y que su prioridad son sus amigos y pasar bueno y buscar el plan y salir. Totalmente. Y pues como ya uno no cerrar ese ciclo, como tú dices, es complejo. Y uno decir, ¿pero qué pasó? Y ahora aquí, y empezar una nueva vida. ¿Cómo fue ese Totalmente. comenzar? Horrible. Pues tengo que ser sincera, fue muy difícil. Fue salir del colegio de solo niñas, católico, con muchos valores, porque Sí. pues uno iba a un colegio donde habían muchos valores, donde habían límites de respeto muy claros, y a mí me metieron en un colegio público acá, mixto, y fue como llegar a un mundo, yo me sentía como en una película gringa, literalmente. ¿Y tenías el idioma ya listo? Sí, Ah, bueno. yo estudié en el Marymount en Medellín, entonces yo hablaba inglés y mi papá, como vivió muchos años en Estados Unidos, mi papá me hablaba siempre inglés para yo tener el inglés súper bien desde Sí. chiquita, lo cual fue súper bien, conveniente. Pero a mí lo que me dio duro fue la sociedad, o sea, fue como llegar a otra cosa muy rara para mí. Era un mundo nuevo. Pero bueno, como todo, uno se va adaptando. Y yo tenía claro que yo en el momento que me graduara del colegio me quería ir a la universidad. O sea, que yo dije, bueno, pues ya, hago lo mejor que puedo y ya, me voy a la universidad. Y bueno, y cuando estaban viviendo aquí, pues en familia, que gracias a Dios estaban aquí, pues la Sí. familia completa, Estábamos mi papá, mi mamá y yo. ok. ¿Cómo era pues esa forma de tomar fuerzas y seguir adelante? Porque es que tus papás también estaban empezando una nueva vida. No sé si ustedes, por ejemplo, estaban en alguna iglesia católica. Sí. ¿Cómo fue Íbamos todo ese a proceso? St. Bonaventure en Weston, Sí, una iglesia linda, quedaba al frente del colegio donde yo iba. Entonces digamos que había como comunidad en la iglesia. O sea, yo me acuerdo mucho íbamos los sábados en la noche a misa. sí. Mi mamá y yo. Mi papá no ha sido muy practicante, pero mi mamá y yo íbamos
todos los sábados en la noche a misa y había una comunidad linda. O sea, yo creo que uno empieza a hacer comunidad a través del colegio, a través de la iglesia. Sí, Y lo he comprobado ahora que ya soy mamá y que los niños están grandes. Para high school estamos buscándonos, ya entra mi hija a colegio católico Sí. porque necesitábamos esa comunidad. bueno, Paula, tú que tuviste esto es para las mamás, Totalmente. ¿ok? Mira, tú que has tenido la experiencia de vivir, estar en un colegio católico en Colombia, que sí es diferente a un colegio católico acá, pues, pero obviamente el sistema lo hace diferente, Sí. y que también tuviste la oportunidad de estudiar en un colegio, pues, que no era católico, como nos estabas comentando ahorita. ¿Qué les recomiendas a esos papás que no saben qué hacer? Ay, ¿será que pues no importa, pues que estén en un colegio, digámoslo así, Mira, yo pienso que ¿qué pueden hacer? los colegios públicos académicamente son excelentes, Sí. dependiendo de la zona donde tú vivas. Sí, Los valores empiezan en la casa, ujú, esa es la realidad. sí, Ahora, en primaria y lo que se llama middle school, a nosotros nos fue muy bien en un colegio que es un charter school, Sí. que es privado, no es privado, es público, semi-privado, o sea, como los dueños son privados y funciona como un colegio privado, la verdad. Pero cuando llegamos a high school, porque yo ya tengo una hija mayor que va pues al high school de ese colegio que es un charter, a mí no me gustó. Y no me gustó no porque no fuera académicamente excelente, ni porque no tuviera programas que en la universidad van a ser fenomenales para ella. Es porque no les enseñan valores. Porque son 5.000 niños en los que a ellos les importa que los niños les vaya bien académicamente. Y para mí, para Paula personalmente y para mi esposo, es muy importante la persona, son muy importantes los valores, es muy importante la gente con la que te rodees. Entonces, cuando tu hijo va a un colegio donde no te dejan entrar, donde no conoces la gente, ¿cómo sabes con quién se relaciona? ¿Cómo sabes cuáles son los valores? Hay que hacer mucho trabajo en la casa. Entonces, con esa experiencia vivida, con mi segunda hija, que ya va a entrar a high school, que son los últimos 4 años de colegio, dijimos no, queremos un colegio pequeño, queremos un colegio con comunidad y queremos un colegio con valores. Ahí es cuando yo le recomendaría a los papás que si esto es muy importante para ellos, pues busquen un colegio con religión, con la Claro. religión que practiquen. Porque siento que cuando son adolescentes es cuando ellos empiezan a ser su propia persona. Porque chiquitos, la verdad es que tú los controlas. Los niños hacen hasta los 10, 12 años lo que tú les digas que hagan. sí, Porque son chiquitos. claro. Y porque el papá y la mamá son sus ídolos. Después de eso, no. Pero esto es innato y es la naturaleza del ser humano, empiezan a ser su propia persona y empiezan a decir, pero es que yo tengo personalidad propia, es que yo pienso por mí mismo, es que yo no tengo que hacer todo lo que me dicen mis papás. Y ahí es cuando más se necesitan los valores presentes. Ahí es cuando más necesitan estar rodeados de personas de bien, de personas que les enseñen cosas bonitas, de también prestar servicio comunitario, de, no sé, ir a darle comida a los homeless, hacer cosas por la comunidad, Sí. aprender el valor de las cosas. Y en un colegio donde solamente les importe lo académico, no lo van a tener, esa es la realidad. Entonces, pues yo, como estamos criando a mis hijas, sí considero que es importante. Qué lindo, Paula, porque aquí cuando hablas del servicio, nos dice Jesús que la fe sin obra no existe. Total. Entonces, enseñarle a los niños a servir, ayudar, a que tengan la compasión, que me parece una palabra tan linda, la compasión, ese acompañamiento, la caridad al otro. Y esos valores que tú le quieres inculcar a tus hijas son unas semillitas. Correcto. Que esto va a ser como una cadena que ella también van a hacer con sus hijos, porque me imagino que Claro. así te educaron igualmente a ti. Bueno, fíjate que cuando yo estaba chiquita, mi mamá empezó con sus amigas en Colombia a ayudar a los niños de los pueblos pequeños alrededor de Medellín. Sí, Y hicieron una fundación. Y en Navidad les hacían una fiesta. Así empezaron, pero realmente durante todo el año ayudaban en diferentes circunstancias. Pero esa feria pues esa fiesta que les hacían en Navidad, venían cientos y cientos de niños de los pueblitos más remotos a un pueblo cerca de Medellín que se llamaba El Retiro.
y les hacíamos una fiesta gigante de Navidad. Y para mí eso fue tan especial creciendo. Yo veía la necesidad que había y para Sí. mí era felicidad absoluta compartir ese día con esos niños y darles amor, darles abrazos. Yo me acuerdo que les llamábamos buñuelos calientes, natilla. Era dar, o sea, yo no recibía nada y estaba chiquita. Yo crecí con eso. Cuando nació mi primera hija, viviendo en Estados Unidos, yo dije, yo voy a hacer lo mismo que hacía mi mamá con las amigas. Claro. Y empecé una iniciativa, que ya es una fundación, que se llama Navidad para Ayudar. Ay, qué bonito. Y lo hacemos acá desde hace 15 años, pues Isabela tenía 1 año cuando lo hice la primera vez. Empezamos apadrinando un after school de 15 niñas y hoy en día apadrino 3 colegios del Haitian Youth Community Center y la fiesta se la hacemos a 850 niños cada Navidad. Aquí y mandamos muchísimas ayudas a Colombia, a Ecuador, a Venezuela, bueno, a donde se necesite. Paula, pero qué interesante, porque me imagino que hay muchas personas, bueno, yo les cuento, yo tengo muchas amigas que me dicen, pero uno cómo ayuda, uno qué hace. Hay gente que de pronto no tiene las herramientas o no tiene esa iniciativa. ¿Cómo es el primer paso para uno crear una fundación? Nada, salir y preguntar. Preguntar. Literalmente. Yo salí y pregunté. Una vez, la primera vez que ayudamos, que fue a este grupo de 15 niñitas, le pregunté a una amiga psicóloga que trabajaba en programas de aftercare, que son en barrios, uno no cree, pero en Estados Unidos hay barrios muy, Claro, muy sí, pobres, sí. donde los papás son inmigrantes y les toca trabajar todo el día. Y en la calle hay armas y hay droga. Y estos programas de after school cuidan a los niños y les enseñan arte y deportes. Y los mantienen ocupados. Y Ay, cuando qué un niño lindo. está enfocado en arte y deporte, no está pensando en drogas, No ni está tiene pensando tiempo en armas. para otras cosas. Entonces apadrinamos ese after school aquí Ay, qué en Downtown bien. Miami y así empecé. Y después un amigo me dijo, no, pero tú ya puedes crecer eso, te está ayudando un montón de gente, porque cuando yo empecé a hacer redes sociales, empezó a ayudar más gente. Entonces me fui buscando colegios, tocando puertas, hasta que llegué al Haitian Youth Community Center. Ay, qué O bonito. sea, toca la puerta, sal a buscar. ¿Y cuánto llevas en la fundación, Paula? 15 años. 15 años. Mire, querer es poder, sí se puede. Totalmente. Todo lo que uno tenga en su corazón y que sean sentimientos buenos y que uno le puede ayudar a las otras personas, bueno, Dios está ahí con nosotros echándonos la mano de que sí Totalmente. se puede. Y que hay personas que llegan como angelitos. Me imagino que a Claro. ti te llegaron muchos ángeles. Demasiados me llegan siempre, pero te voy a decir una cosa, mis hijas han crecido con Navidad para Ayudar. Desde finales de octubre hasta mediados de diciembre, el garaje de mi casa es el taller de Santa. Ay, qué lindo. Y yo les explico a mis niñas, Santa existe Sí, y nosotros somos sus ayudantes. Miren este taller. Porque nosotros le ayudamos al niño Jesús. Bueno, a mi casa llega el niño Jesús. sí. Pero Santa Nosotros es el que tenemos tradición reparte. del niño Pero Jesús, Santa es sí. el que reparte los Sí, regalos. los O sea, regalos. pues mis hijas creen pues, en los dos. Y yo digo que tenemos que creer, porque yo creo en el espíritu de la Navidad. Claro. Yo creo. Sí. Porque cuando yo tengo más de 1.500 regalos en mi garaje que llegan hasta el techo y mis hijas no cogen un solo juguete. Y le dicen a los amigos, esos son para los niños que no tienen nada. Ay, qué belleza. Y ellas ya invitan a sus amigos a empacar. Y ellas tienen iniciativas. Y ya en la fiesta que les hacemos, ellas son las que arman el show para los niños. Son las que los reciben, las que los abrazan. Ahí, para mí, ahí está Dios. Ahí está Dios. Y Claro. ya, pero es enseñarles con hechos, no con palabras. Porque las palabras se las lleva el viento. No, y el ejemplo que ustedes les están dando como familia, bueno, y ahora hábleme de tu esposo, porque me imagino que tu esposo Total. también está ahí, en el mismo común denominador que tú, Mi esposo piensa que yo estoy loca todo el tiempo. Esa es la realidad. pero sigue, Él es como pero que sigue la "Wow, cuerda. me encanta. Sí, me encanta. Sí, somos una pareja, somos un equipo. Son Y un uno en equipo. una relación tiene que ser equipo. Más cuando somos papás. La Y verdad. cuando, por ejemplo, estás en la búsqueda del colegio y en las partes que tú te enfocas tanto en los valores, tu esposo, ¿cómo es el apoyo? Porque hay unos padres que dicen, no, bueno, eso no es tan importante, lo más importante es que estudien, que sean súper inteligentes, que sean brillantes en todas las A materias. David le importa mucho que sean académicamente muy buenas. Sí. Y a mí me importa mucho que sean seres humanos de bien. Y creo que la combinación de los Sí, dos claro. hace las niñas que estamos criando. Yo respeto mucho esa parte de él,
tan enfocado en lo académico y en estar, ¿sabes? Y en ir a lo que la vida necesita, porque pues, necesitamos trabajar, sobrevivir y Claro. que nos vaya bien y ser responsables. Y él apoya mucho mi parte. Y nos sentamos mucho a hablar y comparamos. Claro. Fuimos criados en dos familias totalmente diferentes, con valores muy parecidos, pero mi familia era una familia muy católica y la David no era practicante. Es una familia católica, pero no era practicante. Entonces, cuando yo me siento a hablar con él y le digo, no, es que yo veo así, para mí no es un Dios castigador, para mí es un Dios de bien, mira a Dios cómo se... Y él es Paulicito, tal, así sí. Me gusta lo que me estás diciendo, no, claro, vamos a decir que las niñas tengan esto. Ahora buscando los colegios, David me decía, tienes toda la razón. Eso es lo que necesitamos, esos son los valores que necesitamos. Me gusta mucho que el colegio nos hable así. Entonces, por eso te digo, es como él me enseña cosas a mí y yo le enseño cosas a él, Claro. y nuestras hijas son las grandes maestras que nos lo han enseñado todo. Exactamente, hacen un gran equipo. Y bueno, vamos a hacer una pausa, pero ya venimos aquí. Quiero decir que sí, vamos a seguir con Paula. como tú, María. Bueno, y seguimos aquí en Quiero decir que sí, con este testimonio de fortaleza, de fe, de amor. Es que los hijos tenemos esa también responsabilidad con nuestros padres de protegerlos, de cuidarlos, de amarlos hasta el día que Dios quiera. Paula nos ha dado un ejemplo de esto, Paula. Qué lindo todo lo que nos contaste, Muchas gracias. ese testimonio tan hermoso con tus papás y que me imagino que ya tu papá debe estar gozando de allá de la gloria de Dios. Paula, me imagino que muchas mujeres con tu historia se han acercado a ti. Sí, mira, yo creo que Dios te pone en el camino como lo que tú tienes que hacer. Cuando mi mamá se vino a vivir con nosotros, pues a mí me tocó cambiar la carrera. Yo soy productora de televisión y empecé un blog para hablarle a las mamás de lo que yo sentía que era la maternidad, de cómo uno realmente lo podía hacer sin quejarse tanto, pero disfrutarlo más. Sí. Y con eso empecé a hacer comunidad, luego eventos, luego networkings y todo. Entonces, yo sí siento que pues Dios, la Virgen, los ángeles, te ponen en el camino cosas que la vida te ha enseñado para tú enseñarle a los demás. Y con lo que hago actualmente, sobre todo con la comunidad de mujeres tan linda que tengo, creo que ese don ha sido muy claro. Pues el don de la comunicación, el don de poder hacer comunidad. Y en este momento tenemos, por ejemplo, una amiga con una situación muy difícil con su hija y niñas, necesito que oremos, cadena de oración, no sé qué. Y están ahí activas, pues para lo que se necesita, que es la fe. Con lo de la fundación, pues esas son las mujeres que hacen y salen y piden ayuda y vienen con sus hijos y son los que empacan los regalos y los que consiguen los regalos, los que llaman a los colegios. El año pasado con la fundación hicimos algo hermoso que yo me soñaba y lo hice por primera vez. Hice un evento privado en el que el objetivo principal era recaudar fondos para pagar una universidad. Claro, qué lindo. Pues pagar 2 universidades Sí. este año para 2 jóvenes que no tuvieran cómo pagarla, porque la educación es muy importante, sobre todo para la gente que quiere estudiar. Y logramos una beca con el evento. Pues, no es barato una beca. Sí. Y pues en el evento les dije, eran mis amigos, hagamos este concierto privado para recaudar los fondos, no sé qué, pasamos rico, pero con esto. Y les expliqué, o sea, con el micrófono les dije, miren, la verdad es que este año yo quiero tener más ayudas porque me sueño dar 2 becas y entre todos lo podemos hacer espectacular. Y recogimos esa noche una beca, como te digo. Y a los 15 días me llamó una amiga que había ido al evento y me dijo, Pauli, ¿pudiste recaudar el dinero? Y le dije, no, pues porque con todo lo de los regalos, la fiesta, dimos una beca completa para un estudiante y lo de las fiestas y los regalos y todo, pero realmente no pude hacer lo de la segunda beca. Y me dijo, quiero que sepas que sí lo hiciste. Y yo, ¿cómo así?
Y me dijo, bueno, mi esposo y yo quedamos tan inspirados con lo que hiciste que nosotros le acabamos de dar una beca completa de un año a un joven que sabemos que lo necesita. Ay, qué lindo. Y yo, wow. Entonces, ahí está. Entonces, no sé, para mí, a mí Dios nunca me deja sola. Sí. Ahí te lo pongo y te lo digo. Y lo más lindo, Pauli, que yo veo en toda tu historia es que tú vas dejando tus huellas de amor, que es lo más importante en la vida como ser Claro. humano, dejar esas huellas de amor en tu mamá, en tu papá, en todas las personas que te conocen, que te rodean y en tus hijas. Ese legado tan hermoso que le estás dando a tus hijas, ese ejemplo de cuidar a los padres, porque así como tú cuidas a tu Total. mamá, así te van a cuidar a ti, ¿verdad? Porque es que la vida no la tenemos No. ni comprada, ni sabemos dónde vamos a parar. Pero qué linda que la Virgen María ha sido esa compañera celestial con tu mami, que siempre ha estado ahí apoyándola, cuidándola, y esa fe de María que me imagino la Virgencita se la inyecta a ella en este caminar, porque para ella me imagino que no ha sido fácil. No, para nada. Para ella no puede ser fácil porque no se puede no comunicar. es fácil. Y para mí también es devastador cuando ella trata de decirme algo y yo no le entiendo. Yo trato. Y sabes que me he dedicado en mis redes, que tengo una comunidad grande, de mostrarle a la gente, miren que es que la vida no es perfecta. Número uno, yo no soy perfecta. Pues yo trato de hacer las cosas bien, pero yo también me equivoco. Porque soy humana. Sí. O sea, primero. Y segundo, les decía, miren, porque a veces no soy mi mejor versión. Porque yo también me estreso y porque yo también me frustro. Entonces, la situación con un papá que tú amas con todo tu corazón y que está en esa situación es demasiado difícil. Muy difícil. Y si tú no tienes amor del bueno en tu corazón, tú no lo logras. Por eso mucha gente abandona a los papás. Y esa es una realidad. Sí. Hablamos mucho, no, los niños, los juguetes, la cosa, no, tú no te imaginas la cantidad de adultos mayores abandonados. Porque la familia los tira y nunca los vuelven a visitar. Yo lo veo. Mi mamá vive en un lugar donde la cuidan. Y yo voy mucho y me comunico y si yo no puedo ir, entonces van mis tías y mi mamá viene y pasa 3, 4 meses conmigo y después vuelve. Porque es muy difícil cuidar a un adulto mayor en las condiciones que ya mi mamá está. Claro. O sea, mi mamá ya está en pañales, mi mamá se cae, mi mamá pesa, o sea, tengo que andar en silla de ruedas. Sí. Las cosas no las cuento todo el tiempo, pero si uno no tiene amor del bueno, la gente no lo hace. Sí. Y es muy difícil, muy duro, es muy difícil y es muy duro. Y es maravilloso que hagas este podcast para la fe, para María, y para que la gente sepa que no solamente la persona que está enferma, sino los cuidadores, si no tenemos fe y si no tenemos amor del bueno, es muy difícil lograr cuidar a alguien más. Paula, bueno, es que aquí estoy como un poquito conmovida porque para mí mis padres, o sea, es como el tesoro más grande, Claro. ¿no? ¿Qué le quieres decir a las personas que nos están mirando en este momento y que de pronto tienen a sus padres en una condición difícil? ¿Cómo uno se puede llenar de paciencia? ¿Cómo se puede llenar, como tú dices, de ese amor del bueno? Pues hay algo que te repiten mucho y es en un avión, ponte la máscara tú primero para poder cuidar a la persona Sí. que tienes al lado. Así es. Es que si tú no tienes oxígeno no puedes cuidar a los demás. Mis peores momentos, mi peor versión es cuando yo no me estoy cuidando a mí. Porque no puedes. Claro, porque tienes que sostener. Porque tú tienes que sostener. Entonces, puede sonar egoísta y no lo es. Tú tienes que estar bien para poder cuidar a los demás. Y tener una persona con una discapacidad es muy difícil. Muy difícil. Porque hay mucho amor y porque duele mucho verlos en ese. Pues duele, a mí me duele ver a mi mamá así. Yo añoro. Cuando nacieron mis hijas, yo añoro las palabras de mi mamá. ¿Qué consejos me hubiera dado mi mamá? Claro, no te puedes decir Pues nada. mi mamá las cargó bebés y las ve y se muere de amor y las niñas les dan besos y la cuidan. Y yo veo el amor mío, o sea, yo veo el amor que mis hijas tienen por mí
porque le dan amor a mi mamá. Porque ellos nunca han tenido una abuelita en mi mamá normal. La tienen en la mamá de mi esposo, que ha sido una segunda mamá que me dio la vida a mí. Pero a mi mamá no la ven como una abuelita. Claro. A mi mamá la ven como Nini, porque le dicen Nini, porque mi mamá habla Nini, Nini, Nini. Y ven el amor tan grande que yo tengo por mi mamá, que ese amor se transmite en mis hijas para que la cuiden. Claro. Eso es. El amor. El ha amor. sido. Y el amor viene Y el amor viene de María. de María, De María de que... Jesús. Ese amor no lo... O sea, es que yo no sé cómo explicarlo. El amor no se puede explicar. El amor se siente. Y se refleja en lo que tú haces, en cómo trates a los demás y lo que hagas por la gente que ames. Ay, Paula, gracias, gracias por No, estar con por nosotros aquí en la casa de nuestra Virgencita María, que ella nos ha acompañado en este programa y que sigue acompañando a tu mami, que la sigue Gracias. cuidando. Bueno, pues esperamos que los milagros existen, para Dios no hay nada Sí. imposible, y la fe, como tú dices, como empezaste el programa, la fe, que es lo que uno necesita en su vida para seguir este caminar. Total. Mira, yo sin fe, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaríamos? No, hay que tener fe. Absoluta. Y hay que vivir y disfrutar las bendiciones que nos dan. Amén. Muchas veces se nos olvida eso. Amén. Entonces, en los momentos que puedas disfrutar y vivir y decir, estoy viva, estoy Así bien, es. vamos para adelante. Paula, gracias por No, estar a ti. aquí, muy Pues linda. gracias. Gracias a ti por este sí Amén. que nos regalas. Y a Muchas ustedes gracias. nos vemos en otro Quiero decir que sí. Decir que sí. Quiero decir que sí. Quiero decir que sí, como tú.